Desde hace ratito, el secretario de Asuntos Jurídicos del partido La Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Con nosotros está Martínez, Raúl Martínez, a quien saludamos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad, como siempre, de tenernos aquí. Raúl ha sido fiscal, gobernador. ¿Qué más, Raúl? Bueno, en el servicio público, estuvimos en esas posiciones. Fui también miembro del Consejo de Administración de la Tabacalera, que es una empresa pública privada, mixta, de las que fueron capitalizadas. Esas son del proceso de la reforma, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, como experto en el tema de derecho, Raúl, y ya fuera del aire conversábamos un poco de eso, y siendo tu representante como secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, quizás podríamos iniciar por ahí dando respuesta a algunas cuestionantes dentro del plano jurídico. El consultor jurídico de la presidencia, un puesto donde usted se le vislumbra futuro, se está cuestionando la posición que está jugando el partido de la Fuerza del Pueblo en este momento en contra de la propuesta que ha hecho el gobierno de crear un Ministerio de Justicia. Las críticas vienen fundamentalmente porque fue en el gobierno de Leonel Fernández, en uno de sus gobiernos, cuando se sugirió la creación de una secretaría o un Ministerio de Justicia. Dice que ahora luce una posición antagónica a lo que habían sostenido, como si fuera que el equipo de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo están oponiéndose a todo lo que haga el gobierno, aun cuando eso han sido propuestas de Leonel Fernández y su equipo previamente. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, él hace referencia a una propuesta que presentó en alguna ocasión el comisionado para la reforma de la justicia. Los cosos se agarran, sí. Pero luego de eso, de que se ventiló aquella propuesta, acaeció un hecho de trascendental importancia que él olvida deliberadamente para mí, que es la reforma constitucional del año 2010. En la nueva constitución del 2010 hay una serie de atribuciones y competencias específicas que le atribuye el texto sustantivo al Ministerio Público, como por ejemplo la conducción de la política criminal del Estado. Nosotros, ¿qué es lo que hemos visto como un elemento perturbador? Bueno, que en el esbozo inicial de la propuesta que ellos presentaron en el diálogo convocado por el mismo presidente, habían competencias que se le quieren endilgar a ese Ministerio de Justicia que constitucionalmente le han sido conferidas al Ministerio Público. ¿Cómo cuáles? La formulación y conducción de la política criminal del Estado. Ya. Esa es, digamos, la misión esencial del Ministerio Público, junto a la persecución penal y a la protección de las víctimas, según el 169 de la Constitución. Entonces, no podemos olvidar, como lo ha hecho el señor consultor, que hay un nuevo contexto normativo a nivel constitucional. Y nosotros, en principio, no se trata de que tengamos una objeción frontal con relación a ese tipo de iniciativas. Lo que ocurre es que la formulación inicial de esa propuesta no es consistente con la Constitución. Y con lo que nosotros no estaremos jamás de acuerdo es que se quiera adelantar en este contexto una nueva reforma a la Constitución. Entonces, ¿estarían ustedes de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia? No, en los términos en que ellos lo presentaron, okay. No. Pero sí en la creación de un Ministerio de Justicia con otras funciones más administrativas, corte más administrativo. A mí me gustaría saber, digamos, me gustaría conocer el contenido definitivo del proyecto que va a presentar el Ejecutivo para poder referirnos a él con propiedad. Yo estoy presentando una opinión en función de lo que fue la propuesta inicial que ellos presentaron a la opinión pública, donde inclusive esta propuesta tenía resonancias
en una eventual reforma constitucional que ellos querían impulsar, la cual el propio presidente abandonó, diciendo en su momento que él no quería incurrir en compra de votos en el Congreso para pasar la reforma. Fueron sus palabras. Entonces, nosotros vamos a esperar, el 27 de febrero yo he anunciado que van a presentar la iniciativa al Congreso, vamos a ponderarla ya con un texto definitivo y ya veremos si se opone o no a lo que dice la Constitución sobre el tema. ¿Quién debería administrar las cárceles en este momento? El Ministerio Público que te acusa y que a veces quiere hacer negociaciones contigo y que a veces tú te niegas, ¿verdad? Como acusado, es el mismo que administra la cárcel donde tú vas a estar y que decide las condiciones en las que tú vas a estar en esa cárcel. Según, bueno, una experiencia vasta como fiscal que fuiste, ¿tú entiendes que eso entra dentro del plano de lo justo? Mira, yo pienso que eso es un posible camino de reforma. La Constitución permite, le atribuye al Ministerio Público la gestión del sistema penitenciario, pero dice, mientras no se cree otro órgano por ley que pudiera jugar ese papel. En mi caso particular, mi opinión personal, no la del partido, es que yo pienso que sí, que eventualmente habrá que promover que esa competencia de gestionar los centros carcelarios no sea del Ministerio Público, porque coincido con el concepto de que tú no debes tener a tu acusador por carcelero. Pienso que eso puede generar una presión indebida en lo que tiene que ver con la conducción de los procesos penales. Ahora bien, no vamos a negar que el nuevo modelo de gestión penitenciaria que ha venido transformando las cárceles dominicanas lo ha conducido el Ministerio Público y lo ha hecho muy bien. O sea que es una reforma que en todo caso debería ser muy reflexionada, muy bien pensada, porque hay un tema hasta presupuestario. El Ministerio Público es un órgano extrapoder planteado en la Constitución que, por las delicadas atribuciones que tiene, inspira en los demás poderes públicos el respeto suficiente para ejercer este tipo de tareas. En principio no me opongo a la idea, correcto, es una opinión personal, pero habría que ver cómo se plantea. A propósito del Ministerio Público, ¿qué tú entiendes, Raúl, ha estado sucediendo con estos plazos que ya se han estado venciendo y que han tenido que cambiar la medida de coerción de los que supuestamente pues están involucrados en actos de corrupción en gobiernos pasados? Sin embargo, han tenido que mandarlo a su casa. Bueno, lo que debe de ocurrir, el Código Procesal Penal es claro, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que debe aplicarse en casos muy concretos y específicos, porque entraña la limitación de un derecho fundamental de un ciudadano, que es el derecho a la libertad, y son presuntos inocentes, todos los imputados. Entonces, hay un plazo máximo de la prisión preventiva de 18 meses, y a nuestro modo de ver y entender, los jueces lo que han hecho es aplicar la ley. Lo que sí ocurre es que en parte de la opinión pública se genera la idea de que porque a ellos lo pusieron en libertad, esos procesos terminaron. Pero no están en libertad. Nada más fácil, nada más falso. Han cambiado la coerción, ellos no están en libertad. Casi ninguno. Sí, pero el hecho de que no estén encerrados en un centro penitenciario, hay parte de la población que cree que esos procesos concluyeron ahí. Y eso no es cierto, los procesos siguen. Claro. Vendrán los escenarios ya de debate, lo único que ellos no lo estarán confrontando privado de libertad. Pero lo que ha ocurrido en estos casos me parece algo que es natural y que vemos en la generalidad de los procesos penales que tienen lugar en la República Dominicana, no solamente en esos casos. ¿Y qué dice la ley con relación a esto, Raúl? ¿No debieran ellos estar sin ningún tipo de condiciones en su casa, con grillete? Lo que establece la ley es una limitación para la prisión preventiva, ese tipo de medida cautelar. Ya otro tipo de herramientas para medidas de coerción no son objetadas por el legislador que se prolonguen en el tiempo. Es la privación de libertad por lo que significa, lo que implica para la vida de un ciudadano. Pero si es domiciliaria, sigue siendo privación de libertad, aunque sea domiciliaria. Es decir, si ya tenemos en estos múltiples casos, gente que cumplió 18, hasta 21 meses en prisión preventiva, en una cárcel, y ahora es una variación para prisión domiciliaria, ¿sigue siendo prisión?
es que si nos remitimos al código, el plazo es para la prisión preventiva, para ese Ok. tipo de medida cautelar que tiene un plazo tope de 18 meses en estos casos. Hubo imputados que duraron, pienso que hasta más de los 18 meses. 21, algunos de los de Miren aquí. lo que ocurre, es lo que decía ahorita. Hay parte de la sociedad que entiende que sin preso no hay proceso. Y que si una persona no está presa, pues entonces no la están juzgando. No, y eso no es así. Ellos tendrán que enfrentar los escenarios procesales que vienen ahora, tanto la fase preliminar como la fase de juicio. Y bueno, yo pienso que ahí tendrá la oportunidad el Ministerio Público de ver si real y efectivamente la promesa que ha hecho de presentación de pruebas en relación con estos imputados, ellos pueden satisfacerla. Y si estas personas son vinculadas real y efectivamente a la comisión de hechos ilícitos y un tribunal lo determina así, pues serán condenadas. La experiencia de Raúl, perdón, Fran, que trabajó mucho tiempo en la persecución del delito como fiscal. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, prácticamente todos los casos sonoros han excedido los plazos. Es que hay demasiadas pruebas para manejar, para investigar. Es que se está abarcando demasiado para lo que humanamente un fiscal puede hacer. Ha sido demasiado amplio. Hay fiscales que están tomando demasiado, llevando demasiados casos. ¿O es que el Ministerio Público no cuenta con la cantidad de agentes que necesita en el servicio de la Procuraduría, de la Fiscalía? ¿O es el tema de los incidentes? Desde tu experiencia, ¿qué es lo que ha pasado que todos los casos se han extendido? Son casos de criminalidad compleja, casos de donde según lo que el Ministerio Público alega, que deberá demostrar en juicio, son casos de ingeniería financiera articulada para la comisión de delitos económicos de mucha consideración. Son casos que evidentemente son difíciles de investigar y más para un Ministerio Público como el dominicano que adolece de muchas de las limitaciones que tú señalas. Ciertamente en la República Dominicana el Ministerio Público todavía cuenta con recursos muy limitados y también con poca experiencia para manejar este tipo de casos. Naturalmente van aprendiendo sobre la marcha. Y debo decirte algo sobre esos expedientes, no me quiero referir a ninguno en particular. Si tú notas, cuando se instrumentaba un expediente hace 20 años sobre supuestos alegados hechos de corrupción, tú examinabas el expediente, la verdad es que regularmente se trataba de casos armados muy pobremente. En estos casos, digamos que el Ministerio Público ha venido aprendiendo y lo que yo percibo es que se trata de casos que están mucho mejor sustentados. Ahora bien, una cosa es lo que el Ministerio Público ofrezca como prueba que va a presentar a juicio y una cosa es la que real y efectivamente presente. Ahí hay una brecha. Eso tendremos que esperar el juicio para determinar si lo que el Ministerio Público está alegando concretamente puede probarlo. ¿Esto frenaría al no haber una condena aún, Raúl, el que hayan próximos sometimientos? ¿Esto le quita fuerza al Ministerio Público? Yo pienso que no, la gente debe de entender, y los medios de comunicación tienen un papel que jugar en ese sentido, que los procesos penales, y más cuando se trata de procesos donde hay muchos imputados, donde se alegan crímenes, como le dije, asociados a delitos financieros, donde se emplean, digamos, figuras o herramientas, incluso en el mercado financiero internacional, que son difíciles de investigar y que son difíciles de procesar. Entonces, habrá que esperar el juicio para determinar si real efectivamente estamos en presencia de casos que ameriten condena. De todo debo decir, siempre es importante, la prisión preventiva es una herramienta que debería ser excepcional, pero por razones culturales se emplea en la República Dominicana con mucho más frecuencia de la debida. Ahora, ahí hay casos, debo decir, donde a mí me pareció totalmente justificado. Por ejemplo, hubo un imputado que fue cabeza del Ministerio Público y que cuando le allanaron su casa encontraron plátanos en Una caja fuerte. una caja fuerte.
Bueno, según dice la prensa, yo no he visto el expediente. Si eso fue así, y esa persona hizo eso para decirle al Ministerio Público que sabía que lo iban a allanar, una de las razones de la prisión preventiva, que justifica la prisión preventiva, es que el imputado pueda boicotear la investigación, según el código. Entonces, si usted sabía que lo iban a allanar, es evidente, porque tiene información de adentro, es evidente que usted está en condiciones, ¿verdad?, en libertad de torpedear el proceso de investigación. Que de eso lo estaban acusando, de sobornar, de extorsionar a... Lo que quiero decir, por ejemplo, ese es un caso que de haberse producido lo que trascendió en la prensa, en las condiciones, ¿verdad?, en que fue planteado, yo, si hubiera sido juez, hubiera sido muy proclive a poner prisión preventiva como medida cautelar. En otros casos que se han presentado ahí de delincuencia, supuesta delincuencia económica, personas que no han tenido precedentes delictivos, personas con muchos elementos de arraigo, uno no entiende por qué se tomó ese tipo de medidas. Pero uno no lo entiende desde el prisma normativo, lo que dice la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y lo que dice el Código. Pero culturalmente eso se entiende, y no es solamente en esos casos. En gran cantidad de casos, más de lo que ustedes se imaginan, la prisión preventiva se adopta como medida a tal punto que vi un estudio en la prensa de que todavía más del 60% de los presos en República Dominicana son presos preventivos. Vamos a brindarle café. Vamos a brindarle café a muchas gracias. Aquí está Xiomara con nosotros y el Café Santo Domingo. Muchas gracias, como siempre. Lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones. Gracias, Xiomara. El Suardíper, La Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Vamos a publicidad y ya regresamos. Raúl Martínez está con nosotros, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo. Regresamos. Raúl Martínez con nosotros, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el doctor Leonel Fernández Reina, y que esta guerra de encuestas, unas la colocan en posición privilegiada y otras no así tanto. Pero vamos a conocer de Raúl cómo está la situación
realmente desde los números que ustedes manejan. Radamés Jiménez acaba de decir ahí de que Leonel está prácticamente encima o hay un empate técnico con el presidente Luis Abinader. Sí, mira, tú sabes que las encuestas, primero la propia ley establece restricciones para publicación y difusión de encuestas en la República Dominicana. Igual que la campaña. Aunque no, la Junta no ejerce, digamos, su poder fiscalizador como debería. Pero nosotros tenemos nuestras encuestas, que son instrumentos de trabajo para el uso de la fuerza del pueblo. Y en esas encuestas, junto a otras que también accedemos a conocer a ellas, que la mandan a hacer grupos económicos, instituciones independientes, lo que reflejan es que existe actualmente una suerte de empate técnico entre la propuesta del gobierno para las elecciones del 24, que previsiblemente será el actual presidente, y el presidente Fernández y la fuerza del pueblo. Entonces nosotros consideramos que ahora mismo, así se produjeran las elecciones mañana, lo primero es que habría una segunda vuelta electoral, porque ninguna de las opciones políticas que se presentan al electorado alcanzaría la mitad más uno de los votos. Y segundo, es que nosotros estamos disputando el primer lugar. Ojalá que con el trabajo tesonero de la estructura de nuestro partido y con el favor del pueblo dominicano podamos seguir ascendiendo y seguir fortaleciendo este proyecto político hasta convertirlo en una victoria en primera vuelta electoral, que es, digamos, nuestro propósito fundamental durante todo el 2023. Crear las condiciones para que el presidente Fernández pueda ganar las elecciones en primera vuelta. ¿Está muy lejos de ustedes en esos instrumentos que ustedes manejan el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez? Sí, en la propuesta del PLD está muy rezagada. Yo creo que no va a ser competitiva en este proceso del año 2024. Para mí el debate va a ser entre el presidente Abinader y el presidente Fernández, y va a haber probablemente una polarización de fuerzas entre esas dos candidaturas. Es más de figura que de partidos. Mira, la fuerza del pueblo, naturalmente, y eso es lógico que sea así, está mucho más rezagada que el presidente Fernández. El presidente Fernández ha sido 3 veces presidente de la República con una impronta, con un legado, con huellas imborrables en la historia dominicana, y es evidente que su figura desborda, ¿verdad?, lo que es la estructura partidaria. Pero felizmente la fuerza del pueblo ha venido elevando su participación en el mercado electoral, y ya en la última cuenta la vimos en un 28% sólidamente posicionada en un segundo lugar, muy por encima del PLD. Es decir que el presidente Fernández y su candidatura está elevando, contribuyendo a fortalecer la marca Fuerza del Pueblo, y eso nos va a permitir ser muy competitivos en las elecciones municipales y en las elecciones congresionales también. Raúl, ¿y a ustedes no les parece que un activo político que ha estado tantas veces en las aspiraciones, en las boletas, como es Leonel Fernández, ya comienza a generar una especie de cansancio en el mercado electoral? Una cosa natural. O sea, después que una persona se presenta tantas veces a la candidatura presidencial, por un proceso natural en el mercado político, comienza a cansar. En el caso de la sociedad dominicana, nosotros consideramos que el elector dominicano es muy inteligente. El elector dominicano trata siempre de identificar la propuesta política que pueda convenir mejor a los intereses del país. El presidente Leonel Fernández representa en este proceso, naturalmente, una propuesta política basada en experiencia, pero a la vez con grandes anhelos y propuestas específicas para motorizar la segunda ola de transformaciones en la sociedad dominicana. Tratar de que en la República Dominicana el crecimiento económico que hemos venido alcanzando durante los últimos 50 años pueda ya real efectivamente producir, digamos, la elevación de la calidad de vida de todos los dominicanos.
Entonces yo pienso que la propuesta política del presidente Fernández va a ser atractiva también para los más jóvenes. Y de hecho, debo decirte que en las encuestas que nosotros tenemos, el presidente Fernández ha venido posicionándose muy bien en el sector de la juventud. Nosotros creemos que está generando el entusiasmo debido. No se trata de un tema de edad biológica, sino de edad de las ideas. Y el presidente Fernández siempre se mantiene, como ustedes saben, sistemáticamente actualizado, proponiendo innovaciones, proponiendo nuevos caminos para que la sociedad dominicana pueda seguir avanzando por el sendero del progreso y del bienestar. Que a propósito de juventud, se critica que se convirtió en actividad política lo ocurrido el pasado fin de semana con una ofrenda floral por parte de jóvenes a propósito del Día de la Juventud. Bueno, se trató de una actividad, digamos, de rendir homenaje a los próceres y mártires que hicieron posible que la creación de la República y que nosotros estemos aquí sosteniendo esta conversación. Naturalmente es una actividad que fue organizada y desarrollada por un partido político y es evidente que desde otros litorales políticos la van a atacar. Yo lo que creo que la pregunta debería ser distinta. La pregunta debería ser ¿por qué usted no lo hace? Porque usted como partido político, más en el gobierno, con bandera, gorra y afiche y todo alusivo. Nosotros somos una institución que tenemos nuestra forma de identificarnos. Los abogados, el Día del Abogado, se presentaron allá los del Colegio de Abogados con toga, muchos de ellos, digamos, porque esa es la indumentaria propia de los abogados. Entonces cada quien se identifica. Ahora, lo que llama la atención, como dije, es que otros partidos no lo hagan, que otros partidos no asuman dentro de su agenda de actividades cuestiones como rendirle homenaje a los padres de la patria, que son el modelo y el referente permanente que tenemos los dominicanos. Porque entiende que actividades como esta están prohibidas, no realmente la esencia de lo que era el motivo de ese encuentro que ustedes realizaron, esta caminata hasta el altar de la patria. ¿Y por qué va a estar prohibida? Si es un ejercicio de libre expresión de ciudadanos y ciudadanas que se congregan en cualquier institución y van a presentarle sus respetos a los próceres de la República. Eso jamás podría estar prohibido en un Estado social y democrático de derecho. Lo que pasa es que cuando uno mira lo que sucedió allí, da la impresión de que había un meeting del partido. Escasas banderas dominicanas, todo estaba de verde. Lo que había eran muchas personas por el apoyo que concitó la actividad. Pero evidentemente que se trata de una actividad que todo lo contrario debería ser emulada por los otros partidos del sistema. Ojalá que todos podamos asumir como referentes, como patrones de conducta, el paradigma que sembraron Duarte y los trinitarios. Que una actividad por lo exitosa que fue, le sacaron ustedes provecho políticos, inclusive, mostrando el poderío, los músculos, la fuerza que tiene el partido. Bueno, ya eso son interpretaciones y lecturas. Lo que se quería, lo que se logró, es que los jóvenes del partido pudieran manifestar su adhesión a los principios y valores que enarboraron los trinitarios y que hicieron posible la creación de la República Dominicana. Y yo creo que el mensaje es inmejorable y estimo que otras asociaciones de cualquier índole también que lo hacen con frecuencia. Quizás los medios de comunicación no le prestan la atención debida, pero cuando usted va al altar de la patria, nosotros tuvimos los abogados de la Fuerza del Pueblo haciendo una ofrenda floral el día 3 en ocasión del Día del Profesional de Derecho. Y debo decir que ahí habían varias instituciones de diferente naturaleza preparados para hacer su homenaje también. Raúl, parece que el objetivo es, como le dicen ustedes, la vieja casa, que ustedes le llaman, al PLD. ¿El objetivo? El viejo partido. ¿Cómo que usted el viejo partido o la vieja casa? ¿Qué usted le dicen al PLD? Antiguo, no sé, el antiguo. ¿Cómo que ustedes le dicen? La vieja casa. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, al cual pertenecimos, para los que no fuimos, es más fácil decirle viejo partido que decirle Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay personas que entienden que eso conlleva una connotación peyorativa. De igual manera, yo noto que muchas personas que adversan a la Fuerza del Pueblo desnaturalizan las siglas, le ponen FUPU para referirse a nuestro partido, que yo creo que es un error, porque usted está mencionando
a ese partido usted lo que lo está visibilizando. Cuando yo hablaba de objetivo, yo me refería a que parece ser que la intención es ir minando fuerzas del PLD para el próximo proceso electoral. Hablo de juramentaciones que se hacen por parte de la Fuerza del Pueblo con ex miembros del PLD. Lo mismo la ofensiva que ha estado desarrollando el gobierno, que se habla de la compra de muchos funcionarios, de alcaldes, de directores municipales, de regidores, de vocales, y esto es una vieja práctica que no es desde ahora y vemos que lo están denunciando. ¿Tú entiendes que todo esto es debido a que los números todavía no le están dando al PRM para ganar una primera vuelta? Y si se sienten ustedes que en cualquier momento la amenaza llegará. Miren, en primera relación con nosotros, es entendible, comprensible, de que muchas personas que han militado en el PLD, como nosotros, que venimos del PLD, al momento de ver que esa organización política no constituye una opción electoral viable para el año 2024, se adhieran al proyecto político que encabeza el presidente Fernández, quien fue presidente de la República y candidato del PLD en 3 ocasiones. Es un proceso natural y perfectamente comprensible. En el caso del PRM, nosotros vemos que ellos tienen una agenda que está asociada a cooptar cargos electivos de otros partidos políticos. Naturalmente, como el PLD está mucho más débil, ellos logran avanzar mucho más dentro del PLD, pero cualquier partido opositor puede ser víctima de eso. Eso que le está haciendo el PRM es una apuesta peligrosa por varias razones. Primero, porque daña el sistema democrático. O sea, la gente, la clase política pierde credibilidad de manera general cuando nota que la persona ha migrado de un partido a otro no por convicción, sino por dádivas, por prebendas. Entonces, eso le resta credibilidad al sistema político en su conjunto, ¿verdad? Y en segundo lugar, al ellos hacer esos desplazamientos, habría que ver qué consecuencias tiene dentro de su partido. Pero a ustedes les Porque funcionó bien, Raúl, cuando ustedes emplearon en los gobiernos de Leonel Fernández, cuando emplearon estrategias similares, ¿les salió bien? yo no estoy diciendo que vaya a salir mal o vaya a salir bien en términos de rentabilidad electoral. Eso yo no lo sé. Eso está por verse. Yo lo que estoy diciendo es que cuando desde el poder se emplean recursos públicos para cambiar voluntades políticas, eso daña el sistema democrático en su conjunto. Naturalmente, nosotros creemos que eso obedece a que el PRM sabe que su posicionamiento no es tan privilegiado como lo dan las encuestas que ellos mismos difunden. Es decir, yo vi al señor Paliza, presidente del PRM, la semana pasada dar una encuesta con unos números que yo creo que ni en su casa que hicieran esa encuesta salen así. Ahora, usted se pregunta, ¿y por qué un partido que tenga ese posicionamiento, un candidato que tenga ese posicionamiento, tiene que salir a cazar dirigentes opositores? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es la utilidad de eso? Eso no me parece rentable. Lo que ocurre es que los números que están presentando no son los números reales. Y los primeros que lo saben son ellos. Los primeros que saben que la posición, el posicionamiento del PRM es cada vez más precario, son los propios dirigentes del PRM y el Palacio. Ellos sostienen que están asegurando una primera vuelta. O sea, en este momento incluso el expresidente Hipólito Mejía ha asegurado que los números que ellos manejan, y todo el mundo conoce al menos la intención, sinceridad con la que siempre habla Hipólito, que andan por el 48%. Y sostienen algunos de los PRMistas que todo este proceso de cacería que se ha dado en busca de dirigentes de otras fuerzas políticas, este fin de semana le tocó a un grupo del PRD en el sur, a un grupo del PLD en la línea noroeste, que es para asegurar una primera vuelta. Así ellos lo justifican. Mira, tú ves la historia electoral de esa facción, ¿verdad?, dentro del sistema político.
usted nota que Hipólito Mejía en el año 2004 pierde las elecciones con un 33%, 33, 34. Luego en el 2008, Miguel Vargas saca un 40%, pero el PRD como tal sacó un 36, 37%. Llegó a ese porcentaje como candidatura por los aliados. En el 2012 sacaron un 48% con la candidatura del entonces presidente Mejía, que digamos que fue su mejor momento. Pero en el 16 sacaron otra vez un 36%. En realidad, sí, pero el PRM, era otro partido, en realidad el PRM gana en el año 2020 fruto de una coyuntura muy especial que se dio, donde se combinaron una serie de factores. El agotamiento del electorado por 16 años consecutivos del PLD en el gobierno, la división del PLD, la pandemia, entre otros factores. Habría que ver cuál es el verdadero tamaño de la base electoral del PRM, porque yo no estoy seguro de que sea tan grande. En realidad, a mí me parece que el PRM no se ha convertido en una gran maquinaria electoral, sino que sigue siendo un partido a nivel de estructura modesto. Entonces, eso lo tiene a ellos preocupados y están tratando de identificar personas que tengan liderazgo en sus comunidades para que puedan acompañarlos en el proyecto reeleccionista. Pero es una muestra de desesperación, una muestra de que en realidad los números no son lo que ellos están diciendo. Y no está pasando... Los números lo que reflejan es que el presidente Fernández, el presidente Abinader están bailando pegados. Y no está pasando lo mismo que tú planteabas hace un momentito, y que quizás Fran insinuó también hace un rato, de que pareciera que aquí hay una competencia entre figuras políticas más que entre estructuras o partidos políticos, en el sentido de que, como tú bien señalabas, el electorado parece que tiene una preferencia con Leonel Fernández por encima del partido, y eso mismo es lo que pareciera ser que pasa con el PRM, que hay una preferencia con el actual presidente, una simpatía hacia el actual presidente que supera los números que tiene el partido PRM como tal. Pudiera ser, pero habría que tener, digamos, una encuesta seria para examinar esa situación. Ahora, lo que nosotros percibimos en la calle es que la propia imagen del presidente se ha deteriorado considerablemente por la ineficacia del gobierno en el abordaje de los temas que preocupan a la ciudadanía. Cuando un gobierno no puede enfrentar efectivamente la escalada inflacionaria, la elevación de los precios de los combustibles o la tarifa eléctrica, el tema de la inseguridad, esas son las cuestiones esenciales que son los detonantes del voto del ciudadano. Entonces hay una enorme insatisfacción con relación a las ejecutorias del presente gobierno. Y para mí eso se va a reflejar en el resultado electoral del año 2024. Nosotros estamos convencidos de que la gran mayoría del electorado va a respaldar al presidente Fernández porque sabe que el presidente Fernández conoce el Estado, que el presidente Fernández ha gobernado en crisis exitosamente y que el presidente Fernández tiene las respuestas que se necesitan para atender los principales problemas nacionales. Ustedes hicieron acuerdos políticos, ustedes fueron aliados en algunos municipios del país con el Partido Revolucionario Moderno, el actual gobierno. Incluso tienen algunas alcaldías que por la alianza fueron victoriosos. Y legisladores, claro está, decía municipios y provincias. El caso de Higüey, del famoso Cholitín, que, sí, que fue es alcalde por la fuerza del pueblo, por el apoyo que le dio el PRM en esa demarcación. Y sin embargo se habla de que ya dio el paso para el partido de gobierno. Fue miembro, pero fue por usted, fue candidato con ustedes. Él nunca fue militante de la Fuerza del Pueblo. Él sí estuvo en el PLD. Y dentro del PLD, digamos que simpatizaba con el proyecto del presidente Fernández. Pero cuando nos separamos, él, en vez de organizarse en la Fuerza del Pueblo, lo hace en el BIS. Yo, como no he tratado de un compañero del partido, no tengo mucha información sobre qué está pensando o qué va a hacer. Respetamos naturalmente las decisiones que tome cualquier actor político. Y si él
define ese camino, bueno, enfrentará las consecuencias de eso. ¿Usted está de acuerdo que se denuncie en organismos internacionales esta compra de, Bueno, de yo alcaldes? no creo que deba descartarse ninguna posibilidad para defender la integridad de nuestro sistema democrático, que este tipo de hechos no ocurran. Realmente no debe decirse que ningún camino no va a ser recorrido. A los fines de encarar esta situación, yo creo también que la Junta debe prestar atención a este tipo de denuncias, pero la sociedad dominicana está observando, y para mí eso es lo más importante, está viendo el comportamiento de los diferentes actores políticos. Yo no creo, y es una especulación mía, ¿verdad? Yo no tengo una bola mágica para predecir qué va a ocurrir con cada uno de esos casos en el futuro, pero yo pienso que no le va a salir bien, es mi opinión, porque al final la ciudadanía, en el caso dominicano, tenemos un electorado cada vez más maduro, más crítico, más reflexivo, y va a saber detectar dónde está la credibilidad de la candidatura o de la persona que la ostente y dónde está la incoherencia. Raúl, pero antes de irnos al plano internacional, ¿no se podría eso resolver aquí en el país con la aprobación de la figura del transfugismo en la ley de régimen electoral, que los del PLD están incómodos porque a ellos es que lo están desangrando con el transfugismo, pero los de la Fuerza del Pueblo y los del PRM no quieren incluir esa figura, digamos que esa figura aparezca con posibilidades de sanciones dentro de la ley de régimen electoral? Déjame hacerte una distinción que me parece importante. Una cosa es que el gobierno, el Estado, a través de los mecanismos que dispone, coopte la voluntad de funcionarios públicos, emplea recursos públicos para que cambien de militancia. Y una cosa muy distinta es que una persona decida, ¿verdad?, porque entienda que es lo que más le conviene a su comunidad, es lo que más le conviene al país, es lo que más le conviene individualmente, militar en otro partido político. En el caso de la República Dominicana tenemos que entender algo, los partidos políticos. En todos los niveles de elección, porque lo único que faltaba eran los regidores, el voto es directo. Usted vota por el candidato de su preferencia, dentro de un repertorio, un menú que le ofrece cada partido político. Entonces, por el ejercicio del derecho a la libre asociación que dispone cualquier persona, y habida cuenta de que todos esos diputados que usted ve, todos esos senadores que usted ve, fueron, y alcaldes también, escogidos, ¿verdad?, por voto directo de la población, hablarse de que eso lo vamos a penalizar, me parece que estamos recorriendo un camino peligroso que pudiera conspirar contra el derecho a la libre asociación. Eso es una cosa. ¿Qué es lo que se está criticando? Lo que se está criticando es que usted vaya donde un alcalde, le diga, mira, nosotros te podemos conseguir el asfaltado de las calles de tu municipio, nosotros te vamos a construir tal y cual cosa, te vamos a entregar dinero a ti, te vamos a nombrar determinadas personas en el gobierno, a los fines de que tú nos endoses. Esa cuestión transaccional y mercurial, eso es lo malo, y eso es lo que debe criticarse siempre. Pero no tampoco limitarse el derecho libérrimo que tiene cualquiera a militar en un país donde que se puede hablar, digamos, de transfugismo de la manera como algunos amigos del PLD lo entienden. Bueno, en países como España, que tiene un sistema parlamentario, donde son listas cerradas y bloqueadas, y usted vota por el partido. Ahí no hay una correlación entre el elector y el elegido de manera directa, sino que es entre el partido y el elector, y usted vota por listas, ¿verdad? Entonces, en esos casos, yo pienso que sí, que pudiera modularse el derecho a libre asociación para respetar al propio elector que está votando por un partido y después ve que los elegidos se van a otro partido. Pero en el caso dominicano, donde el voto es directo, a mí no me parece tan claro. Raúl, vemos que hay mucho más activismo en la capital con aspirantes ya a posiciones electivas que en Santiago, como que Santiago siendo una plaza importantísima en cuanto a
electorado se refiere, no escuchamos nombres aquí o está esto muy, muy discretamente trabajándose. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasa es que todavía para el proceso, ya no estamos a un año del proceso de las elecciones municipales y a un año y meses del proceso de la escogencia de nuestros representantes en el Congreso. Ya están aflorando, ¿verdad? Compañeros y compañeras que pretenden acceder a cargo de elección popular. Y eso a su debido momento se va a generalizar. Y yo pienso que incluso debido al posicionamiento que tiene la Fuerza del Pueblo, lo que más nos va a sobrar son aspirantes a diferentes cargos. Lo que sí estamos naturalmente en un proceso, hay posiciones muy particulares donde hay figuras que tienen un perfil que nosotros entendemos que deben aspirar. Por ejemplo, yo creo que Demóstenes Martínez debe aspirar a senador y recibirá el apoyo no solamente mío, sino de una gran cantidad de compañeros y compañeras del partido, de él decidirlo así. Nosotros no sabemos si él aspira, ahora nosotros estamos aspirando a que él aspire a senador. Y bueno, así hay otros casos, de forma tal que nosotros creemos que van a presentarse candidaturas frescas, innovadoras. Que se habla que es muy cercano al expresidente Fernández, aquí en Santiago. Cualquier persona que se inscribe en el partido. Pero usted conoce, sí, yo, Juan, sí. Se refiere a Juan Márquez. Sí. Bien, tiene todo el derecho a aspirar y de competir por la nominación. Hay otro compañero, el compañero Cifrado Cerulle, que está también, ha presentado una aspiración a la alcaldía. Y van a surgir más. Ya cuando esté el escenario definido, pues uno podrá, ¿verdad?, decirte, bueno, yo apoyo a este o aquel. Pero, por ejemplo, ya para el caso de la senaduría, yo te estoy diciendo, estamos a la espera de que lo que Demóstenes decida, pero nosotros estamos aspirando, en mi caso particular y muchos otros compañeros, a que él sea nuestro candidato. Habrá varios modelos de elección. ¿Ustedes tienen uno en particular? La Comisión Nacional Electoral ha definido un protocolo para la presentación y desarrollo de aspiraciones conforme a lo que establece la ley vigente sobre el régimen electoral, respetando los tiempos del calendario electoral, y ya a su debido momento se definirá cuál será el método de elección para cada caso, el que se considere más adecuado. Haciendo el análisis frío de política, de no salir favorecido con el voto del pueblo, Leonel Fernández, ya esta debería ser su última propuesta como candidato presidencial. El presidente Fernández va a ganar las elecciones del año 2024 en primera vuelta. Y yo pienso que entonces no será su última, porque él tendrá el derecho constitucional a presentarse en el año 2028, que ya eso será una decisión de él. Pero no podemos adelantarnos hasta 2028. Yo te puedo decir lo que va a pasar en el 2024. Y en el 2024 es que Leonel va a ganar en primera vuelta. ¿Influirá algo las primeras elecciones de febrero con miras a la pretensión? Se trata de procesos distintos, se trata de procesos totalmente diferentes. De todas maneras, yo pienso que el partido que no sea competitivo en ese proceso de febrero, gane o no gane la mayoría, ¿verdad?, de los puestos electivos, pero que no sea competitivo, pues entonces va a tener un tema de credibilidad frente al proceso que va a acaecer meses después. Nosotros estamos preparados para ser competitivos y para ganar muchas de esas posiciones. Bueno, pues vamos a agradecer a Raúl que nos haya acompañado en este inicio de semana, en este primer café de Diario 55, de una semana que luce bastante interesante, febrero, el mes del carnaval, del amor, de tantas historias importantes que nos envuelven ligadas a la independencia de la República Dominicana, el mes de la patria. Gracias al secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, que nos ha acompañado. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía, invitándoles para mañana cuando estaremos desde las 7 después de la misa compartiendo otra entrega más. Continúen con la programación. Esta tarde a las 5 hay rueda de prensa de puro carnaval de este canal y el Centro de Convenciones y Cultura UTESA. Hasta la próxima.